Vamos a llevar lo que es la aritmética, que va a ser un proceso de realizar diversas operaciones con números, variables, de esas cuales tenemos 6 operaciones, las cerradas y las abiertas. Tenemos primero la adición, sustracción, multiplicación, división, potencia y raíces. Estas son las 6 operaciones básicas con las que se trabaja en la aritmética. Para ir profundizando, tenemos que empezar con saber qué son los números. La noción de los números es una forma fundamental de las matemáticas que se remonta a la antigüedad, en el pasado, el cual era un proceso de diversas leyes, reglas que organizaban para anotar cantidades, para expresar o representar cantidades. Con el paso del tiempo las hemos clasificado en diferentes grupos, como ser directamente los números complejos, que abarcan a todos los números que conocemos. Dentro de ellos están los reales, los imaginarios. Dentro de los números reales se subdividen en racionales e irracionales. Asimismo, después tenemos los enteros, fraccionarios, naturales, primos, compuestos. Los fraccionarios, propias, impropias. De esa manera, entonces, hemos ido clasificando los números según la aplicación o según el origen que van teniendo. Vamos a empezar por los números complejos. Es una expresión de forma binómica. Binómica se refiere a que tiene dos partes, ¿no? Uno, dos. El signo de más o menos que podría ser es el que está anotando los términos de la expresión, ¿no? El primer término y el segundo. Al contar con dos secciones se dice que es binómica, donde A y B para este caso son números reales, son coeficientes numéricos, y donde B va a ser el coeficiente que pertenece a la parte imaginaria. Como pueden observar, en B tiene un subíndice, ¿no? La letra I, B sub I, que nos está indicando que pertenece a los imaginarios. También podemos anotarlo en su forma rectangular, también se lo dice, ¿no? La forma binómica también es conocida como su forma rectangular. Por ejemplo, podemos anotar 6 más 3i, donde 3i representa al número imaginario, donde esta sección representa el número imaginario. Después tenemos los números reales. Los números reales son todos los números que conocemos: positivos, negativos, enteros, decimales, fraccionarios, constantes numéricas como pi, por ejemplo. Todos estos pertenecen a los números reales. Si lo trazamos en una línea horizontal, tenemos del 0 los positivos enteros, negativos enteros, fraccionarios, decimales y las constantes numéricas, como ser pi. Entonces, los números reales son todos aquellos números que podemos utilizar o podemos trabajar. Después tenemos los números racionales. Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos enteros. ¿A qué me refiero con cociente? Como quebrado, como una división. Se puede representar en forma de una división, con un denominador distinto de 0, por ejemplo. Cualquier fracción común entonces es un número racional. Tenemos aquí 4 quintos, menos 3 medios, menos 2, raíz cuadrada de 4, raíz cúbica de 8. Cualquiera de estos números puede ser representado en forma de quebrado. Ya que puede ser representado en forma de quebrado, es un número racional.
Ahora va a tener decimales finito o decimales infinito. Periódico, por ejemplo, vamos a tener aquí un decimal finito para un número racional es que cuando realizamos la división del quebrado, por ejemplo, 3/4, si lo dividimos 3 dividido entre 4 nos da 0,75. Este 0,75, como ven, son decimales finitos, acaban los decimales, son contados, por así decir. Ahora también existen los infinitos periódicos. ¿Qué quiere decir que sean periódicos? Que se va a repetir. Por ejemplo, si dividimos aquí 1 entre 3, nos da 0,33333. Entonces, el 3 es el número periódico, el que se va a ir repitiendo una y otra vez hacia el infinito. Lo mismo acá, si dividimos 2 entre 3, es 0,6666, ¿no? Un número periódico infinito, ¿no? Se extiende. Después tenemos 9 séptimos. Perdón, si realizamos la división, tenemos 1,285714, 285714. Como pueden observar, ahora es una secuencia numérica, 285714, que se repite una y otra vez. Entonces, los números racionales son todos los números que tengan decimales exactos o decimales periódicos. Como pueden ver, un número o varios números que se van a ir repitiendo. En el caso de 9 séptimos teníamos 6 dígitos que se repiten. Y estos 6 dígitos entonces son la cifra periódica que se va a ir repitiendo. Después tenemos entonces los números irracionales. Van a ser todos aquellos que igual lo vamos a representar en forma de un quebrado, de un cociente, pero cuando realicemos la división, sus decimales no son periódicos, no tienen un patrón, simplemente son una serie de números. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 nos va a salir 1,41, 42, 21, 35, 62 y así sucesivamente va a ir creciendo sin tener ningún patrón, sin repetirse cifras, por así decir. Lo mismo con raíz de 3/4, pi, epsilon. Todas estas variables tienen decimales que se extienden hasta el infinito, pero sin seguir ningún patrón. No se repiten en tandas de 3, de 4, 6, ni 10, etc. No tienen ninguna repetición. Entonces, no se olviden, los números irracionales es que cuando los representamos en forma de decimal, no van a tener ningún patrón en sus decimales. No se repite ahora aquí ninguna cifra. Tenemos después los números enteros. Son todos aquellos números que no tengan parte decimal ni estén expresados ni sean fraccionarios. Y se van a extender hasta el infinito, tanto positivo como negativo, ¿no? El 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1000, etcétera, son números enteros. Y estos solamente se pueden dividir en pares e impares, positivos y negativos. Después tenemos los números naturales. Son aquellos que se remontan su origen o los que son utilizados para contar. No, son todos los números positivos a partir del 1, por si acaso, muchachos. En los números naturales se cuenta a partir del 1, no se incluye el 0. El 1, el 2, 3, 4, 5, etcétera, es la
son los números naturales. Se los puede representar o expresarlos en forma de sumas continuas. Empezamos con 1 más 1, 2, 1 más 1 más 1, 3, etcétera. Simplemente desglosándolo en sumas. Estos grupos se pueden dividir simplemente con los números primos y compuestos. Los números primos van a ser aquellos que solamente se pueden dividir entre la unidad y entre sí mismo. O sea, solamente se pueden dividir entre uno y el mismo número. Los primeros tenemos aquí, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Agarramos cualquiera de estos dígitos, por ejemplo, el 13, solo podemos dividir entre 1 y entre 13. Cuando se nos presente de esa manera, entonces vamos a decir que sea un número primo. No existe ninguna otra forma de identificar cuándo es un número primo o no. Simplemente con la comprobación de que solamente se pueda dividir entre uno y entre su mismo valor. Los números primos se extienden casi hasta el infinito, por si acaso, muchachos. Existe una gran variedad de estos. Por último, tenemos los números imaginarios. Son aquellos que, según la lógica, no pueden existir. No vamos a utilizarlos o no se pueden utilizar, en pocas palabras. Pero se obtienen de operaciones matemáticas reales, o sea, que se nos van a presentar en algún momento y se utilizan para realizar diferentes cálculos, más que todo utilizados en electricidad y electrónica. Por ejemplo, los más comunes son las raíces cuadradas de números negativos. Por ejemplo, raíz cuadrada de -9. Según la lógica, una raíz cuadrada son un número que multiplicado por sí mismo, ¿no? Para poder extraer de la raíz. 3 por 3 nos da 9, es el número que podría salir, pero no existe un mismo número que nos dé negativo, ya que si fuera -3 por -3 nos va a dar 9 positivo. Y no podemos utilizar -3 por 9 por 3. No se puede, tendría que tener el mismo signo. Entonces, por consiguiente, esta es una raíz que no se puede extraer. Pero para ciertos cálculos, nosotros trabajamos con lo que es un número imaginario. Y en este caso colocaríamos como 3i, ya que este sería el resultado de esta raíz, ¿no? Estos son los números imaginarios. Para continuar entonces, ahora que hemos visto un poco o hemos recordado más bien lo que son los diferentes conjuntos de los números, los reales, compuestos y algunas características de cada grupo, vamos a empezar con la teoría de conjuntos. Una teoría de conjuntos va a ser un grupo de elementos, un grupo de objetos que se diferencian entre sí y que están agrupados por alguna regla, por algún motivo, por afinidad, etcétera, que lo hemos agrupado. Y vamos a ir demarcando de esta manera. Por ejemplo, si A es un elemento del conjunto A, nos dice aquí, como pueden observar, en esta parte A está con minúsculas. Cuando esté con minúsculas quiere decir que va a ser un elemento del conjunto, va a ser una pieza del conjunto. Y cuando nos diga del conjunto A, como pueden observar en esta segunda parte está con mayúscula. Cuando se encuentre con mayúscula, representa el nombre del conjunto o de la agrupación de la que estamos hablando.
Y vamos a ir empezando con algunas características o símbolos que vamos a trabajar. Por ejemplo, se nota con la relación de pertenencia. A pertenece al conjunto de A. Ya no lo vamos a ver como frases directas como aquí se está viendo. A es un elemento del conjunto A, sino lo vamos a ver como A pertenece al conjunto A. Como pueden ver en esta sección, esta especie de E, que tenemos aquí, va a ser el que indique pertenencia. A pertenece al conjunto de A. Como pueden ver, por eso diferenciamos entre mayúsculas y minúsculas. Las minúsculas nos indican que es simplemente un elemento. La mayúscula nos dice que ya es un conjunto. Ahora también vamos a tener la posibilidad de que no sea un elemento o no pertenezca al conjunto. Tenemos la misma letra E, pero con una barra transversal, ¿no? Donde nos dice que no pertenece a este conjunto. Vamos a tener 4 formas de enunciar los conjuntos, 4 formas de nombrarlos, en otras palabras. Primero tenemos por extensión o enumeración. ¿Qué quiere decir? Que aquí todos los elementos del conjunto van a estar encerrados por llaves y separados por comas entre sí. Como pueden ver, aquí tenemos el conjunto A, ¿no? Esto simplemente es el nombre del conjunto. Y en este lado nos indica los elementos de este conjunto. Como pueden ver, son los números del 1 al 6. Cada uno separado simplemente por una coma entre sí. Entonces, esta es la primera forma de enunciar, por extensión o enumeración. La segunda es por comprensión, donde se nos va a dar una especie de frase o característica para poder separar a todos los elementos que puedan pertenecer. Se nos va a dar una condición que se va a establecer. Por ejemplo, también vamos a usar la barra, como pueden ver, esta barra vertical que significa tal que, no se olviden, tal que. Vamos a tener el conjunto B, ¿no? Con mayúsculas siempre, no se olviden, que es igual o tiene por elementos dentro de las llaves a X. Tal que significa esta barra, tal que X es un entero positivo menor que 7. X aquí está representando a cualquier número, cualquier elemento. Tal que nos dice este X, este número, tiene que ser un entero positivo. Aquí está la primera condición. Un número entero positivo. Menor que 7. Aquí está la segunda condición. Tiene que ser también menor que 7. Y aquí lo que se hace es probar con diferentes números. Pueden ir en orden o pueden ir al azar. Lo más recomendable siempre es ir en orden. Por ejemplo, escogería el 1. 1, tal que 1 es un elemento entero positivo. Si es entero positivo, cumple con la primera condición. Menor que 7. Cumple con la segunda, entonces recién lo podría anotar como un elemento del conjunto. Paso al siguiente número, el 2. ¿Es un entero positivo? Sí. ¿Menor que 7? Sí. Entonces lo anoto. Y así sucesivamente tendría que ir escogiendo los números para ir anotando todos los elementos que pertenezcan a este conjunto. Por ejemplo, si ya me he pasado y llego al 8. 8 es un entero positivo, sí, cumple la primera condición, menor que 7. No cumple la segunda, entonces no puede pertenecer a este grupo. Por eso aquí simplemente hasta el 6. Si agarro el menos 5, menos 5 es menor que 7, sí, cumple la segunda. Es un entero positivo, no es positivo, entonces no cumple la primera. No, de esa manera va a ir conformando los conjuntos.
Recuerden entonces, en el primer caso, se nos anotaba los números directamente, los miembros, los elementos del conjunto. En el segundo caso, por comprensión, se nos está dando las condiciones para que nosotros anotemos a los elementos del conjunto. Después tenemos los diagramas de Venn. Dentro de los diagramas de Venn simplemente se van a visualizar los conjuntos o se nos van a entregar de forma gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos 3 círculos. Los 3 círculos representan 3 conjuntos diferentes. Y dentro de estos círculos tendríamos que ir anotando los elementos de cada uno de ellos, ¿no? Según las propias reglas que puedan tener. Entonces, en los diagramas de Venn se nos representan los conjuntos en forma gráfica. Por último, tenemos la descripción verbal, donde se nos va a dar un enunciado que va a definir o que se nos va a otorgar las características. Esto es muy similar al segundo caso. En el segundo caso se nos daba condiciones. Aquí se nos va a dar características. Por ejemplo, se nos va a dar el conjunto que carece de elementos, ¿no? El vacío directamente. Conjunto de números naturales, ¿no? Se nos está dando una característica, no una condición, sino una característica. Conjunto de números enteros, entonces tendría que anotar todos los números enteros. Conjunto de números racionales, números complejos. Como pueden ver, aquí se me da una característica. En el caso número 2 era una condición. Entonces son elementos similares, pero no son iguales. Vamos a tener después lo que son las operaciones con conjuntos. Vamos a ver cómo se relacionan los conjuntos entre sí. Tenemos, por ejemplo, la primera operación, que es la unión de los conjuntos A y B. ¿Qué quiere decir? Que van a ser todos los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto B, sin repetir ningún valor. Se lo va a simbolizar de la siguiente manera. A unión B. Como pueden observar, aquí tenemos una U, ¿no? Similar a una U. A unión B. Otra forma, como podemos denotarlo aquí, A unión B es igual a X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Como pueden ver, aquí va a estar representado de esta manera en algunos ejercicios, en algunos casos, no se olviden. X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. No nos está dando las condiciones. Gráficamente tenemos el conjunto A, el conjunto B a la derecha, y la unión va a ser los dos conjuntos. Por eso lo estamos rayando en este caso, o lo vamos a pintar de otro color, ¿no? A unión B va a ser los dos conjuntos marcados, ¿no? Todo lo que tengan en su interior. Continuamos, después tenemos lo que es la intersección de los conjuntos. Donde va a ser A y B los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. La intersección se simboliza con la U invertida. Como pueden ver, es una especie de U que está invertida. A intersección B significa. A intersección B es igual a X, tal que X pertenece al conjunto A
y X pertenece al conjunto B. Fíjense la diferencia. Cuando teníamos unión era donde A pertenece a A o pertenece a B, ¿no? Se nos estaba indicando a A o a B. En cambio, ahora tenemos y, o sea, tiene que pertenecer a A y también tiene que pertenecer a B, ¿no? Se nos está haciendo esa aclaración en esta sección. Gráficamente lo vamos a resolver. Tenemos los conjuntos A y B y la intersección va a ser esta pequeña sección. Como ven, aquí está pintada con barras. Es donde han colisionado, donde han chocado. Como el nombre dice, donde se intersectan, ¿no? Donde se han juntado, en pocas palabras. Esta parte va a ser la que defina a ambos conjuntos. Tenemos después el complemento. El complemento del conjunto A con respecto al conjunto universo es todos los elementos que están en el universo, pero no van a estar en A, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a graficar para que se entienda un poco mejor? El complemento de A son todos los que están en el universo. Como pueden ver, todo lo que está afuera del conjunto de A. El conjunto A es solamente este pequeño círculo. El complemento va a ser todo lo que está afuera, ¿no? Todas estas secciones. Tenemos después la diferencia. Por ejemplo, de aquí dice los conjuntos de A y B, la diferencia de A y B. En otras palabras, se puede decir como A menos B. ¿No? Se podría decir así. Va a ser todos los elementos de X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. En otras palabras, todo lo que está en A excluyendo todo lo que está en B. Si pueden observar aquí, en esta pequeña parte, lo que era la intersección, hay elementos de B. Y como nos dice A menos B, entonces todo esto tenemos que extraerlo, por así decirlo. Y nos queda simplemente solo lo que está en A, solo esta sección. Vamos a ir realizando unos pequeños ejemplos. A ver. Muy bien. Se nos está dando aquí dos conjuntos. El conjunto A, aquí nos está describiendo directamente sus componentes 1, 2, 3. El conjunto B, 0, 3 y 4. El conjunto universo 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando hablamos del conjunto universo, muchachos, nos referimos a todos los elementos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí me dice que mi universo son el 0, 1, 2, 3 y 4. Mi conjunto universo lo estoy graficando aquí en forma rectangular. Dentro de este conjunto tienen que estar estos números, 0, 1, 2, 3 y 4. No importa en qué orden o qué pertenezcan otros grupos, ¿no? Mi universo va a ser todo esto. Ahora grafico el conjunto A, como pueden ver en esta sección, con sus elementos. Los elementos del conjunto A son 1, 2, 3. Mi conjunto B, 0, 3, 4. Simplemente los estoy anotando ahí cada conjunto dentro del universo. Ahora, a partir de ahí, vamos a tener que trabajar con operaciones. Por ejemplo, tenemos la primera. A unión B nos dice.
Recuerden, el universo sigue siendo 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, dentro de lo que es mi conjunto universo, tienen que estar esos valores. Mi conjunto A me dice después. 1, 2 y 3. Grafico mi conjunto A, 1, 2 y 3. Como pueden observar, es hasta esta sección. Mi conjunto B, 0, 3 y 4. Todo de este lado. A unión B, recuerden, unión era todos los elementos de A junto a todos los elementos de B. Entonces, ahora mi respuesta es todo esto. Por eso están pintados de un mismo color. Todos estos elementos trabajan como uno solo. Mi respuesta. A unión B, entonces, si lo hacemos solo de forma numeral, aquí arriba nos concentramos, todos los elementos de A, 1, 2 y 3, más todos los elementos de B, 0, 3 y 4, sin repetir, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. 3 está en el grupo de A y también en el de B, pero no lo voy a anotar dos veces, solo lo anoto una vez. Por eso en mi respuesta, A unión B es 0, 1, 2, 3 y 4. Igual al universo. ¿Por qué he colocado igual al universo? Porque no existen más números fuera de estos dos conjuntos. Entonces, A unión B, 0, 1, 2, 3 y 4. Gráficamente, estos dos círculos, ¿no? Por eso están pintados del mismo color. Pasamos ahora a la intersección. Nos dice A intersección B. A con sus elementos 1, 2, 3. 1, 2 y 3. B 0, 3, 4. 0, 3, 4. Como pueden ver aquí, el 3 se repite en ambos números, por eso está al centro, ¿no? Donde colisionan los dos grupos. La intersección me dice los elementos que estén en A y también estén en B. Si los revisamos numéricamente, 3 está en A y 3 también está en B. A intersección B, 3. Gráficamente, 3 tiene que estar en ambos grupos, ¿no? Por eso está aquí al medio. Y la respuesta, como se nos pide intersección, lo pintamos de otro color, en este caso de verde. ¿No? Y aquí está, esta es la intersección. Gráficamente tengo mis dos conjuntos con mi intersección. Pasamos después, tenemos A menos B. Son todos los elementos de A menos los elementos de B. En otras palabras, solo A. Entonces, marcamos, hacemos nuestra gráfica A, mi conjunto A, 1, 2 y 3. Mi conjunto B, 0, 3 y 4. Siempre graficando correctamente. Y por último me dice los elementos que solo se encuentren en A. Entonces, 1 y 2. No, porque estos dos solo están en A. El 3 también está en B, entonces lo excluimos. Y mi respuesta sería simplemente 1 y 2. Si lo hacemos numéricamente, sería como ir tachando los que se repiten en A y se repiten en B. Y anotamos, pero solo a los de A, ¿no? Del predominante, del primero que esté aquí anotado. A menos B, 1,2. ¿No? Nuestra respuesta, 1 y 2. Por otra parte, si tendríamos B menos A, de la misma manera sería ir tachando los que se repiten y anotar simplemente los que están solo en B. Solo en B tenemos 0 y 4. 3, ya les recuerdo, estaba también en A, por eso se lo excluye. Mi respuesta para B menos A es 0 y 4. Entonces recuerden que cuando hacemos una diferencia, en conjuntos tiene mucha importancia cuál esté primero. Si era A menos B, recuerden, la respuesta estaba en este lado.
1 y 2. Si es B menos A, la respuesta está en este otro sector. ¿No? Prácticamente estamos intercalando valores. Seguimos con el complemento. Se nos pide aquí el complemento de A. Como pueden ver, aquí está A elevado a C. A complemento se lo va a reconocer aquí con grupos. Son todos los elementos que están fuera de A, nos dice. Tenemos aquí el universo, los elementos de A, 1, 2 y 3. Los elementos que están fuera de A, entonces son 0 y 4. No importa que están en otro grupo o que estén en el aire. Son los que están fuera de A. Entonces 0 y 4. A complemento es 0,4. Después tenemos B complemento. Todos los elementos que estén fuera de B. 0, 3 y 4 pertenecen a B. Todo lo que va a estar afuera, 1 y 2. B complemento es igual a 1 y 2, o 1,2. De esa manera resolvemos el complemento. De la misma manera, se nos va a presentar lo que son problemas con los conjuntos. Para eso, lo primero que tienen que hacer es leer el enunciado atentamente. Nos dice, en un aula hay 60 alumnos, de los cuales a 7 no les gusta ni geometría ni aritmética, y a 35 solo aritmética. ¿A cuántos les gusta solo geometría? Si a los que les gusta ambos cursos son 10. Entonces, una vez que hemos leído, empezamos a interpretar cada una de las secciones. Nos dice, en un aula hay 60 alumnos. Aquí se nos está dando el total. Como pertenece al total, entonces lo anotamos como nuestro universo. Nuestro universo entonces es igual a 60. Vamos a imaginar, esta es nuestra aula y en el total hay 60. Después seguimos leyendo y nos dice, de los cuales a 7 no les gusta ni geometría ni aritmética. Como pueden ver, aquí ya me ha hecho dos grupos. Seguimos interpretando. Mi conjunto de geometría, ¿no? Lo estoy graficando aquí en este lado, simplemente. Y mi conjunto de aritmética en el otro lado. Y me dice que a 7 no les gusta ni geometría ni aritmética. O sea, 7, este 7 de aquí, es que no están ni dentro de este grupo ni dentro de este segundo grupo. Están afuera. Por eso 7. Después nos dice, a 35 les gusta solo aritmética. Recuerden esta parte, es muy importante. Aquí nos está haciendo una aclaración. Solo aritmética. Nos va a decir solamente, solo, únicamente, etcétera. Son palabras sinónimas que tienen que recordar. Entonces, si nos dice solo aritmética, recuerden, graficamos nuestro círculo de aritmética y esta sección de aquí es que les gusta geometría aritmética, ambos. Pero aquí nos dice solo aritmética. Entonces, es esta sección de aquí. Fíjense, esta sección de aquí afuera, ¿no? Todo esto. Lo que estaría con café más o menos en sus pantallas, estos de aquí. Son 35. Y después nos dice, ¿a cuántos les gusta solo geometría? Entonces, solo geometría es toda esta parte de aquí, lo que en sus pantallas sería más o menos mostaza. Solo esta parte, ¿a cuántos nos dice? Y nos da un detalle más. Si a los que les gusta ambos cursos son 10. Ambos cursos es la intersección, esta zona de aquí, lo que está en verde. Nos dice que a los que les gusta ambos son 10.
Y hasta ahí. Entonces, lo que hacemos después, muchachos, es hacer una igualación. Pero recuerden, nos dice que el universo tiene 60 alumnos. Entonces, 60 es nuestra igualación. Aquí lo anoto como 60. Todo lo que sume aquí me tiene que dar 60. Entonces, X es lo que no conozco, más 10, que es esta intersección, más 35, que es esta zona, y más 7, que es todo lo que está fuera de los conjuntos, me tiene que dar 60. Entonces, lo único que hago es 35 más 7, 42, más 10, 52. Lo que está sumando pasa a restar 60 menos 52, 8. Entonces, mi respuesta aquí es que X vale 8. A 8 alumnos les gusta solo geometría, no se olviden esa parte. Solo geometría es esta sección. El total, si les preguntaría a cuántos les gusta geometría, sería estos 8 de esta sección más estos 10. ¿No? Si les dijera geometría en general, todo este conjunto. Pero aquí nos dice solo geometría, entonces es solamente esta sección. No estamos tomando en cuenta a los que les gusta ambos, sino a los que solo les gusta una materia. De esa manera, entonces, tiene que resolver lo que son ejercicios con conjuntos. Vamos a ir resolviendo un ejemplo más. Nos dice, en una ciudad, el 60% de la población va al cine y el 35% va al teatro. Si el 20% de la población va al cine y al teatro, ¿qué porcentaje no va al cine ni al teatro? Aquí se nos está hablando de porcentajes. Entonces, nuestro universo va a ser 100%. Siempre que se hable de porcentajes, el universo es 100%. Entonces, aquí tenemos nuestro universo 100%. Y empezamos a hacer los conjuntos. Nos dice, en una ciudad, el 60% de la población va al cine. Fíjense la diferencia clara aquí. Nos dice 60% de la población va al cine. En el anterior caso nos decía solo, pero aquí nos dice va al cine. No nos está diciendo ni solo, ni únicamente, nada. Entonces, todo este conjunto de aquí, que lo estoy anotando con la letra C, que va al cine, es el 60%. Todo esto. Después seguimos, nos dice, y el 35% va al teatro. Fíjense bien, no nos dice solo al teatro. Entonces, toda esta parte, todo este segundo círculo vale 35, ¿no? Todo el lado derecho. Y después nos dice, si el 20% de la población va al cine y al teatro. Entonces, esta intersección, 20%. Hasta ahí todos los datos que se nos ha dado. ¿De dónde sale entonces este 40 y estos 15? Fíjense, se nos dice que todo esto valía 60 y esta parte del medio vale 20. Entonces 60 menos 20, 40. Lo mismo aquí, se nos dice que todo este círculo, todo este conjunto vale 35 y la parte del medio vale 20. Entonces, ¿cuánto vale esta otra sección? 35 menos 20, 15. Sencillo, de ahí salen todos los datos. Y ahora se nos pregunta, ¿qué porcentaje no va ni al cine ni al teatro? No va a ninguno de estos dos. Entonces nos pregunta lo que está afuera de estos dos círculos. Igual que en el caso anterior, realizo una igualación donde X valía esta parte de aquí, va a ser igual a el
conjunto universo, o sea, 100%, menos todos los integrantes de estos dos conjuntos. Menos 40 más 20 más 15, ¿no? Menos 40 más 20 más 15. ¿Por qué? Porque todo esto es esta sección. Y se nos pregunta lo que queda aquí. 40 más 20 más 15 me da 75. 100 menos 75 es 25. Entonces, los que no van ni al cine ni al teatro, los que están aquí afuera de estos dos conjuntos son el 25%. De esa manera, muchachos, se resuelven los problemas con conjuntos.